Imagina esta escena. Alemania, 1923. Las calles no están llenas de basura, sino de dinero. Billetes de marcos alemanes, apilados, barridos, ignorados. Niños que, en lugar de jugar con canicas, construyen castillos con fajos de billetes que ya no valen nada. En las panaderías no se molestan en contar las monedas. Directamente ponen los billetes sobre una balanza para pesarlos, porque es más rápido que sumar todos esos ceros. ¿Cómo es posible que el dinero, esa cosa por la que todos trabajamos, pueda simplemente morir? Para entender este colapso tenemos que retroceder unos años. La Primera Guerra Mundial ha terminado, Alemania está de rodillas, y el Tratado de Versalles le ha dado el golpe de gracia. Le exigen pagar 132.000 millones de marcos oro en reparaciones de guerra, una cifra astronómica, impagable. Imagínate que te obligan a pagar una deuda que es 10 veces más grande que todo lo que tienes y todo lo que podrías ganar en tu vida. Es una sentencia de muerte económica. El país pierde territorios clave, como Alsacia y Lorena, ricos en recursos. Le arrebatan sus colonias, su flota mercante y el control sobre sus propias aduanas. Millones de soldados regresan a casa para encontrarse sin trabajo, sin futuro, en una nación humillada y en quiebra. El desempleo se dispara y la desesperación se convierte en el pan de cada día. La gente está enfadada, hambrienta y sin esperanza. El gobierno de la recién nacida República de Weimar se encuentra entre la espada y la pared. ¿Cómo pagar las pensiones de los veteranos, los salarios de los funcionarios y sobre todo las enormes reparaciones de guerra sin tener ingresos? Aquí es donde toman una decisión que cambiará la historia para siempre. Una decisión que en apariencia parecía la única salida. Si no tenemos dinero, ¿por qué no lo imprimimos? Así, el Banco Central alemán, el Reichsbank, enciende las imprentas. Comienzan a imprimir billetes sin parar día y noche. La idea es simple. Inyectar dinero en la economía para pagar las deudas internas, mantener los servicios públicos funcionando y cumplir con las exigencias de los vencedores de la guerra. Al principio, la estrategia pareció funcionar. El gobierno tenía dinero fresco para pagar sus cuentas. Los trabajadores recibían sus salarios y por un breve y engañoso momento, hubo una sensación de alivio. La gente tenía dinero en los bolsillos. Y las fábricas, al menos por ahora, seguían produciendo. Parecía que habían encontrado la solución mágica. Una forma de crear riqueza de la nada. Pero como en toda buena historia de terror, el monstruo ya estaba creciendo en la oscuridad, alimentándose de cada nuevo billete que salía de la imprenta. Crearon una ilusión de prosperidad, una calma tensa que escondía la tormenta más devastadora que estaban a punto de desatar. Alemania estaba a punto de aprender por las malas una de las lecciones más brutales de la economía moderna. Puedes imprimir todo el dinero que quieras, pero lo que no puedes imprimir es la confianza. Y cuando la confianza en una moneda se desvanece, todo lo demás se derrumba con ella. En la primera parte vimos cómo una tormenta perfecta de deudas de guerra e impresión descontrolada de dinero preparaba el escenario para una catástrofe. Ahora, vamos a sumergirnos en el corazón del caos, en el momento exacto en que el dinero alemán se convirtió en basura. Imaginen esto, en 1921, un dólar estadounidense te compraba unos 75 marcos alemanes. No era ideal, pero era manejable. La gente aún podía planificar, ahorrar, vivir. Pero el gobierno, atrapado en un ciclo vicioso, seguía imprimiendo dinero para pagar sus deudas. Y así la bola de nieve comenzó a rodar, convirtiéndose en una avalancha imparable. Avanzamos rápidamente a enero de 1923. La situación ya era grave. Ese mismo dólar ahora costaba 17.000 marcos. Piensen en ello. Los ahorros de toda una vida, que antes podían comprar una casa, ahora apenas alcanzaban para una hogaza de pan. Pero lo más aterrador es que esto era solo el principio del fin. La hiperinflación no es una curva suave, es un cohete que despega hacia la locura. Durante los siguientes meses, la velocidad a la que el dinero perdía valor se aceleró de manera exponencial. En julio, un dólar valía 350.000 marcos. En agosto, casi 5 millones. En septiembre, 100 millones. En octubre, 25.000 millones. Cada día el valor se evaporaba, no por horas, sino por minutos. Y entonces llegó noviembre de 1923, el clímax de la locura. Un solo dólar estadounidense equivalía a 4,2 billones de marcos. Sí, con B de billones. Un número tan grande que la mente humana apenas puede comprenderlo. Un billete de 1 billón de marcos que sonaba como una fortuna inimaginable. No te compraba ni un café. El dinero se había vuelto literalmente más inútil que el papel en el que estaba impreso. ¿Cómo se vive en un mundo así? La vida diaria se transformó en una carrera frenética contra el reloj. Los trabajadores exigían que les pagaran 2 veces al día.
Recibían su salario al mediodía, y sus esposas e hijos los esperaban en la puerta de la fábrica. ¿Por qué? Porque si esperaban hasta la tarde, ese dinero valdría la mitad. Inmediatamente corrían al mercado. Las tiendas actualizaban los precios constantemente. Podías entrar a una panadería, ver un precio, y para cuando llegabas al frente de la fila, el precio ya había subido. La gente cargaba el dinero en carretillas, en maletas, en cestas de ropa sucia. El volumen del dinero era un problema mayor que su valor. Las anécdotas de esta época parecen sacadas de una novela de ficción absurda, pero eran la cruda realidad. Se cuenta que una mujer dejó una carretilla llena de billetes fuera de una tienda. Cuando salió, encontró que un ladrón se había llevado la carretilla, pero había dejado el dinero tirado en la calle. El medio de transporte era más valioso que la fortuna que contenía. Los niños jugaban en la calle con fajos de billetes como si fueran bloques de construcción. Hacían cometas con ellos. Las familias, enfrentando el frío del invierno, encontraron un uso práctico para su dinero. Lo quemaban en la estufa. ¿La razón? Era más barato quemar un fajo de marcos que usar ese mismo dinero para comprar un trozo de leña. El valor calorífico del papel superaba su valor económico. Este colapso económico fue, sobre todo, una catástrofe humana. La clase media, la columna vertebral de cualquier sociedad estable, fue aniquilada. Imaginen a un profesor, un funcionario, un pequeño empresario que había trabajado toda su vida ahorrando diligentemente para su jubilación. De la noche a la mañana, esos ahorros, guardados con tanto esfuerzo en el banco, se convirtieron en polvo. Las pensiones de los jubilados se desvanecieron. Todo por lo que habían trabajado, todo lo que representaba seguridad y un futuro digno, desapareció. Esto no fue solo una crisis financiera, fue una crisis moral y psicológica profunda. El dinero es más que un medio de intercambio. Es un pacto social, un símbolo de confianza, de valor, de futuro. Cuando ese símbolo se rompe, la sociedad se desintegra. La gente perdió la fe en todo, en el gobierno, en los bancos, en el sistema, incluso en sus vecinos. El trabajo duro ya no tenía sentido. ¿Para qué esforzarse si el fruto de tu trabajo se evaporaba en cuestión de horas? La economía formal se detuvo por completo. Nadie quería marcos. Los agricultores se negaban a vender sus cosechas por un papel sin valor. Las fábricas no podían pagar a sus proveedores ni a sus empleados. El comercio se paralizó. La única economía que funcionaba era la del trueque, la más primitiva de todas. La gente intercambiaba bienes y servicios directamente. Un par de zapatos por un saco de patatas. Una consulta médica por un poco de carbón. El país retrocedió siglos en términos económicos. En las ciudades, la desesperación era palpable. La gente buscaba en los contenedores de basura no por dinero, sino por algo de comer. El hambre se generalizó. La sociedad se estaba descomponiendo. El Estado, incapaz de controlar su propia moneda, perdió toda autoridad. El orden social se derrumbó. Y el terreno quedó fértil para el extremismo, la desconfianza y el resentimiento. Alemania estaba al borde del colapso total, un estado fallido en el corazón de Europa, pero justo cuando la oscuridad parecía absoluta, cuando toda esperanza se había perdido y el país se asomaba al abismo de la anarquía, surgió una idea tan radical, tan improbable, que parecía una locura en sí misma. Frente a la catástrofe, un grupo de economistas y políticos, liderados por el comisario de moneda, Hjalmar Schacht, propuso una solución drástica. No podían volver al patrón oro. El país no tenía reservas. No podían seguir imprimiendo. Eso era la raíz del problema. Necesitaban algo nuevo, algo que restaurara la fe de la gente de la noche a la mañana. Y así nació el Rentenmark, la moneda de centeno. No estaba respaldada por oro, que no tenían, sino por algo que Alemania sí poseía. Su tierra, su industria, sus propiedades. Se creó una hipoteca teórica sobre todos los activos reales del país, desde las tierras agrícolas hasta los edificios industriales. El valor del nuevo Rentenmark estaba anclado a estos activos tangibles. Fue una jugada increíblemente audaz. En esencia, el gobierno le dijo a su gente: confíen en nosotros una vez más. Esta nueva moneda no es papel sin valor. Está respaldada por la riqueza real de nuestra nación, por el suelo que pisan y las fábricas donde trabajan. Se estableció un tipo de cambio fijo y absolutamente increíble, un Rentenmark por 1 billón de los viejos marcos de papel. Con este único y audaz movimiento, el gobierno borró 12 ceros de su moneda de un plumazo. Fue una apuesta psicológica monumental. ¿Aceptaría la gente esta nueva moneda? ¿Creerían en su valor después de haber sido traicionados tan profundamente? Alemania estaba al borde del colapso, pero una idea improbable estaba a punto de devolverle el alma. Y cómo esta maniobra desesperada logró lo imposible, sentando las bases para una recuperación milagrosa. Es lo que exploraremos en la próxima y última parte de nuestra historia.
Tercera y última parte de la historia de cómo la hiperinflación casi destruye a Alemania. Si no has visto las dos primeras, te recomiendo que lo hagas para entender la magnitud del desastre. Habíamos dejado a una nación en ruinas, con gente quemando billetes para calentarse porque valían menos que la leña. El dinero había muerto. Pero entonces, en medio del caos, ocurrió algo que nadie esperaba. Un milagro. En noviembre de 1923, dos hombres, el ministro de Finanzas Hans Luther y el banquero Hjalmar Schacht, idearon un plan tan audaz que parecía una locura. Presentaron al mundo una nueva moneda, el Rentenmark. Y aquí viene lo increíble. Este nuevo dinero no estaba respaldado por oro, porque Alemania no tenía oro. Entonces, ¿qué lo respaldaba? La respuesta era simple y a la vez profunda. Estaba respaldado por la propia Alemania. Su valor se ancló a las tierras agrícolas, a los edificios industriales, a las fábricas, en resumen, a la capacidad productiva del país. Era como si cada billete fuera una pequeña acción de la nación entera. Pero la genialidad no terminaba ahí. Schacht y Luther entendieron que el problema no era solo el respaldo, sino la disciplina, así que tomaron una decisión radical. Solo se emitirían 3.200 millones de Rentenmarks, ni uno más. Se acabó la fiesta de la impresión de dinero. Esta regla era sagrada, inquebrantable. Era una promesa solemne al pueblo alemán. Esta vez pueden confiar en nosotros. Al principio, la gente era escéptica. ¿Cómo iba a funcionar este dinero de centeno? Como lo llamaban burlonamente. Pero cuando vieron que el gobierno se mantenía firme y no imprimía más, algo empezó a cambiar. Un Rentenmark valía lo mismo hoy, mañana y la semana siguiente. Los precios que antes subían por horas se estabilizaron de la noche a la mañana. Un panadero podía vender su pan por un Rentenmark y saber que al día siguiente, con esa moneda, podría comprar la misma cantidad de harina. El efecto fue casi instantáneo. La confianza, esa fuerza invisible pero todopoderosa, regresó. La gente dejó de usar dólares o de intercambiar bienes. Volvieron a creer en su propio dinero. Las tiendas reabrieron, el comercio revivió y la vida, poco a poco, volvió a la normalidad. El llamado milagro del Rentenmark demostró una lección que resuena hasta nuestros días. El verdadero valor del dinero no reside en el metal precioso que lo respalda, ni en el papel en el que está impreso. Reside en la confianza colectiva que depositamos en él. Alemania no se salvó con oro, se salvó con disciplina y una promesa cumplida. Entendieron que la fe de un pueblo es el activo más valioso de una nación. Sin embargo, esta historia, como muchas en la historia, tiene un giro oscuro y perturbador. El mismo hombre que ayudó a obrar este milagro, Hjalmar Schacht, años más tarde se convertiría en el cerebro financiero de Adolf Hitler. Usó su profundo conocimiento sobre la confianza y la psicología monetaria no para salvar a Alemania, sino para financiar su rearme secreto, sentando las bases para la Segunda Guerra Mundial. Manipuló las finanzas con la misma genialidad, pero esta vez con un propósito destructivo. Esto nos enseña una lección aún más profunda. La confianza es una herramienta poderosa. Puede ser usada para reconstruir una nación desde sus cenizas, pero también puede ser manipulada para dominar y destruir. La misma técnica que salvó a una generación fue utilizada para condenar a la siguiente. Llegamos así al final de nuestro viaje. La historia de la hiperinflación alemana no es solo una anécdota económica, es una advertencia moral. Nos grita desde el pasado que la inflación descontrolada no es un simple ajuste de precios, es la desintegración del tejido social. Es robarle a la gente sus ahorros, su futuro y finalmente su fe en las instituciones. Como hemos visto, ningún país puede simplemente imprimir confianza. La confianza se construye con acciones, con disciplina y con promesas cumplidas. Y cuando se pierde, las consecuencias son catastróficas. El dinero no muere cuando se agota el papel o la tinta para imprimirlo. El dinero muere cuando se agota la fe. Si esta historia ha cambiado tu forma de ver el dinero y el poder que realmente tiene, te invito a suscribirte y a activar las notificaciones. La historia está llena de respuestas a los problemas de hoy, y aquí en este canal te mostramos dónde mirar. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video.